El tema de hoy es el sexo y el dinero. Vamos a entender cómo se relacionan estos dos, porque como manejas tu energía sexual y el valor que tú le das a tu experiencia en la cama, así mismo se va a mover el dinero en tu vida. Y en 1930 hubo alguien que se llamó Wilhelm Reich, que él trabajó en su tiempo con muchas personas y lo trabajó específicamente a través de la energía orgónica, lo que él llamó la energía orgón, que no es más que la energía del orgasmo. Él, como psiquiatra, se enfatizó en que las personas que se bloqueaban emocionalmente también estaban bloqueadas sexualmente hablando. Por lo tanto, le dio mucho énfasis y dedicó toda su carrera de psiquiatría al estudio de cómo influía esa energía vital, que es la energía orgónica, que es el orgasmo, en nuestra psique. Y ya yo hice un live introductorio con referente a Wilhelm Reich, porque es muy interesante todos sus libros, sobre todo el de la función del orgasmo. Y es que cuando liberas la energía vital, que es la energía orgónica, mejoran las personas en todas las áreas de su vida, tanto en la salud como en las relaciones, el trabajo, en la abundancia, en absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque la energía vital, que es esa energía orgón o el orgasmo, cuando circula y hay un bloqueo, se estanca. Entonces hay una expansión o una contracción. Y el dinero sigue exactamente el mismo patrón de la energía vital. Por esto Reich pues trabajó y enfatizó todo su área clínica en las personas con referente al orgasmo, a liberar esa energía vital, porque él simplemente decía, esto es algo totalmente natural que está en todos los animales, porque el ser humano ha sido tan reprimido y le ha puesto tanta carga negativa y tanto tabú a esto. Así que su área de trabajo fue netamente por allí. Pero vamos a ver cuál es la similitud del dinero y el orgasmo y cómo esto se puede estar manifestando en tu vida. Vamos a ver si resulta que en el acto sexual, sobre todo en las mujeres, lo que quieres es que tu pareja llegue rápido y cuando llega dura 3 segundos y listo. Así mismo es el dinero en tu casa. El dinero llega, pagas deudas y se va. O la mujer también, cuando te toca fingir ese orgasmo, porque simplemente te cuesta llegar, te toca fingirlo. Pues ¿cómo se manifiesta eso en tu vida? Se manifiesta porque tu vida pasa a ser también una mentira. O los que, porque hay de todo, ¿verdad? Se dejan hacer cosas que realmente no sienten en su corazón, que realmente no quieren. Por lo tanto, no ponen límites y al no poner límites allí, que es algo tan básico, pues en la vida tampoco ponen límites y por lo tanto se encuentran personas que hacen con ellos lo que les da la gana. Y hombre, si es ella la que domina en la cama, ya sabemos que la mujer es la que te gobierna. Y ya íbamos viendo cómo la similitud entre una cosa tan simple, pues también se refleja como un fractal en todo lo demás en nuestra vida. Y al igual que vivimos pendientes del dinero, cuando estamos en el acto sexual también estamos pendientes del orgasmo. Pero es que aquí hay algo muy clave. Y es que si te das cuenta de que en vez de estar pendiente del orgasmo cuando estás en la cama con tu pareja, en vez de estar pendiente de esa conexión, del sentir, de las caricias, sobre todo cuando ya están en matrimonio, ya están en una relación más sólida. Recuerden cuando eran adolescentes, que estaban como empezando a conocerse en la parte sexual, que de lo que uno se centraba era en la conexión con la pareja, en besos largos, en disfrutar la antesala, en tratar de alargar todo el proceso para llegar a ese punto del orgasmo, incluso de la penetración también. Incluso antes de llegar a ese punto, todo el juego que había, toda la conexión que había, todo ese conocerme y conocerte, todo eso, ves que cambia ya cuando estás pendiente solo del orgasmo, que llegue rápido o que quieres salir de esto, tienes la mente en cualquier otro lugar menos en lo que estás haciendo, ¿vale? Ahí cambia la cosa, porque en ese disfrute de la antesala te das cuenta que en realidad lo que te importa es que no llegue el orgasmo, porque cuando llegó todo se acabó, hasta ahí llegó el disfrute. Eso se llama amar tanto el proceso que te deja de importar el resultado. Y con el dinero tiene que ser exactamente lo mismo. Porque si estás pendiente del dinero, sucede igual. Lo estás persiguiendo, por lo tanto no lo atraes.
¿Qué pasa cuando en vez de estar pendiente del dinero estás disfrutando el proceso, estás amando el proceso? Que todo cambia. Te lo estoy explicando con el simple acto sexual, con el sexo, ¿vale? Pero ¿de dónde vienen todos estos bloqueos? De programas inconscientes que tienen que ver con referente a qué tanto te conoces, qué tanto te amas, qué tanto valor te das, porque depende de todo eso va a ser el disfrute de tu experiencia. Y aquí nos vamos a ir un poquito más profundo y nos vamos a meter con un principio energético, que es el femenino y el masculino. La parte eléctrica, que viene a ser el masculino, y la parte magnética, que viene a ser el femenino. En la naturaleza, eso es un principio básico, y si lo entendemos bien, vas a entender muchos aspectos de tu vida. Porque el principio femenino, que es el magnético, te viene a mostrar que atrae, da forma a la energía y expande. El principio masculino, al ser eléctrico, activa lo que hay en ese campo magnético, es decir, lo que está disponible en el campo magnético, que es la mujer, o mejor dicho, el principio femenino, y dirige esa energía y materializa. Y el dinero funciona exactamente igual. El dinero no se persigue, se atrae, que viene a ser ese principio magnético femenino, y la dirección y la materialización viene a ser ese principio masculino. Cuando uno de los dos polos se bloquea, el circuito no cierra. Y aquí es claro entender que cuando estamos en una relación con alguien, hay que polarizarse. Recuerda que todo en el universo es energía, vibración, y que es información. Por lo tanto, resonamos con una información. Pero cuando estamos en pareja, se polariza. Uno agarra el polo positivo y el otro agarra el polo negativo. Sí, es verdad que dentro de cada uno de nosotros tenemos la energía femenina y masculina, es decir, los dos polos. Pero cuando tú te unes a alguien, a ser pareja con alguien, uno tiene que agarrar el polo negativo y el otro tiene que agarrar el femenino, el positivo, perdón. Eso quiere decir que uno se tiene que polarizar en la parte femenina y el otro se tiene que polarizar en la parte del masculino, para que esas dos la fusión de esas dos energías, pues fluya en equilibrio. Por lo tanto, puede haber una materialización de proyectos, de visión de vidas, de lo que se quiera lograr, pues en conjunto, ¿vale? Mientras más masculino sea el hombre, más femenina es la mujer. Mientras más femenina es la mujer, más masculino es el hombre. Es por resonancia, recuerda, yo atraigo por resonancia, ¿vale? Es importante entender esto. Cuando una mujer, que aquí es clave, cuando una mujer reprime el placer, vive el sexo con culpa, con miedo o con desconexión, se crea como especie de una coraza, cierra el corazón y por lo tanto entra en un estado de urgencia, de supervivencia, y ahí se bloquea el flujo del dinero también. Porque el cuerpo de la mujer está biológicamente y energéticamente diseñado para atraer, expandir y dar forma. Es la que crea vida, la que crea proyectos, crea vínculos, abundancia, pero un campo contraído no atrae, no recibe y no sostiene, ¿vale? Por eso muchas mujeres hacen todo bien mentalmente y aún así el dinero no se queda, no logran sostenerlo. Ahí vemos cuando esas ideas que no bajan a tierra, proyectos que casi se dan, relaciones o procesos que se estancan. Porque cuando el cuerpo se cierra al placer, la vida también se cierra a la abundancia. Y esto es clave, mujer, porque como eres vasija, eres la que recibe, precisamente ahí es que está la clave de todo, en el permitirte a sentir y a recibir. Cuando ese recibir está bloqueado por programas inconscientes, pues el dinero tampoco fluye, no se queda, no lo sostienes, ¿vale? Porque todo esto está grabado en tu sistema nervioso. Y en el hombre, que viene a ser ese campo masculino, eléctrico, porque es quien da la semilla, quien trae la luz, la información a llenar ese campo, pues activa, pone en movimiento lo que ya existe como potencial en el campo de la mujer. Y esto es clave, esto es clave. Si tú estás entendiendo esto, ya ahí entendiste absolutamente toda tu vida. El hombre, el campo masculino, lo que hace es que activa lo que ya está en el campo femenino.
dirige y materializa. Cuando el masculino está distorsionado, pues decide sin sentir, porque un hombre bien masculino integrado va a atraer así por resonancia una mujer bien femenina, porque es por resonancia y los excesos o los polos extremos se atraen. ¿Para qué? Para él poder integrar de ella pues esa sensibilidad, ese escuchar la parte emocional, el poder decidir sintiendo, ¿vale? Y actuar escuchando también. Y cuando está distorsionado, pues rompe el campo. Y lo que hace es que quiere resultado rápido, busca imponerse sobre los demás, busca, como no puede expandirse sobre sí mismo, lo que hace es buscar expandirse en otros, imponerse sobre otros. Ahí es cuando hay una distorsión y eso se manifiesta como cansancio, como una sensación de lucha constante, de que trabajas y sientes que no fluye. Hay mucha reactividad también, hay mucha ira y siente que hace como mucho, pero que no avanza, que no es suficiente, porque el cuerpo, el campo magnético, tiene una programación. Por eso es importante conocerse, autoobservarse, para poder ir reprogramando todos esos bloqueos que están por allí. Y como en todos los live, vamos al autoconocimiento, a la autoobservación, para que puedas ir reprogramando eso que ya no te sirve en estos momentos, ¿vale? Así que te voy a ir haciendo preguntas para que vayas autoobservándote. Coloca uno en los comentarios si sientes claramente lo que tú quieres en tu vida, pero te cuesta decidir. Coloca uno también en los comentarios si decides rápido, pero luego no sostienes lo que decidiste. Coloca un 2 en los comentarios si tu caso es que te quedas esperando señales externas para actuar, como que las cosas pues te caigan del cielo, como que me voy por las afirmaciones positivas, por la autosugestión y por todo esto, pero en realidad no actúo, lo que hago es esperar. Y coloca un 2 en los comentarios si actúas sin registrar lo que tu cuerpo y la emoción te piden, ¿vale? Si colocaste un 1, entonces un bloqueo que está en la parte del femenino. Y si colocaste un 2, indica que hay un bloqueo en la parte masculina. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerda que en cada uno de nosotros hay una energía masculina y femenina, ¿vale? Por eso es que tú te puedes dar placer a ti mismo y pasarla súper bien contigo mismo, pero cuando te unes a una pareja, ya uno tiene que polarizarse. Uno agarra un polo y el otro agarra el otro polo, ¿vale? Así que ahora ves que no es que no llegue el dinero en tu vida, sino que tu sistema nervioso no lo sostiene. Porque recuerda, todas estas programaciones inconscientes quedan grabadas en tu sistema nervioso. Por lo tanto, el cuerpo es quien te da las sensaciones y el inconsciente que está en el cuerpo es lo que te refleja el no sostener. Y ahí es en donde hay que reprogramar. Yo no te doy abundancia, te estoy acompañando a quitar los bloqueos que no te dejan recibirla. Así que es clave una sesión de bioneuroemoción, porque cuando tu cuerpo se permite sentir, la vida empieza a responder a ese llamado interno. Y aquí entramos con Napoleón Hill, que también te lo decía en sus libros. El cuerpo aprende a recibir a través del placer. Y la energía sexual es la energía creativa más poderosa del ser humano. Napoleón Hill, en su tiempo, que él entrevistó a más de 500 millonarios en su época, incluidos Henry Ford y todos los de los 1900, por allí, pues él se dio cuenta que en todas esas personas exitosas tenían una alta energía vital, que ya te hablé de ella a través de Wilhelm Reich, tenían una alta creatividad y una alta capacidad de enfoque, y a esto él lo llamó transmutación sexual. Y cuando la energía sexual se bloquea, la creatividad baja, la visión se nubla y la motivación se apaga. Entonces él se dio cuenta de que había algo clave detrás de todos esos hombres millonarios de su época, más de 500 hombres que él entrevistó en aquel tiempo. Se dio cuenta que había un denominador común, algo que tenían todos por igual, y era la mujer. ¿Pero por qué era la mujer? Por lo que te mencioné cuando estábamos hablando del campo magnético, que es la parte femenina. El masculino lo que hace es activar lo que ya está disponible en el campo femenino, ¿vale? Lo que ya está disponible ahí. Y no voy a hacer spoiler, pero mírate mi video cuando te hablé de que por qué tu hijo puede parecerse a tu ex. Y te estuve hablando de qué es lo que pasa
físicamente y biológicamente cuando pues uno tiene relación sexual con alguien, que el ADN del espermatozoide te cambia tu ADN mujer. Por eso es que las parejas al final terminan pareciéndose, porque el ADN del hombre te va modificando incluso la apariencia y se van haciendo como parecidos, ya terminan pareciéndose como hermanitos y todo, ¿vale? Pero precisamente es por todo esto que te estoy hablando. Esa es la parte física y biológica, pero yo te estoy hablando de algo que está mucho más arriba, que es la parte energética, donde te hablo del campo magnético femenino y del campo eléctrico, que es el masculino. Por eso que él decía que la mujer es la clave detrás de todos esos hombres millonarios, porque el masculino activa lo que ya está disponible en el campo como potencial. Y si tú entiendes esto, te va a cambiar la vida, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede para finalizar ya en la relación sexual? Vamos a entender desde la psicología analítica al sexo como un impulso totalmente natural que viene en nuestras vidas, en la adolescencia, por allí, en esa época donde las hormonas se vuelven locas, pero es precisamente para uno buscar emanciparse, es decir, salir del hogar, a buscar nuevos horizontes y a conocer otras cosas, ¿vale? Y a conocernos a través de esas cosas a nosotros mismos también. Porque recuerda, todo esto va de cuánto tú te conoces y de cuánto tú te valoras y de cuánto tú te amas. Y precisamente el impulso sexual es eso. Pero cuando hay algo desde el hogar, desde el núcleo familiar, que no te permite esa emancipación, es decir, que no te permite pues salir a explorar nuevos horizontes de forma desde la libertad, sino que tienes algo en casa que te mantiene allí atrapado, como por ejemplo, no me puedo ir porque mi núcleo familiar no está bien, o que sientes de que prefieres que todos estén bien en casa para tú después buscar hacer tu vida. Cuando hay ese tipo de patrones de pensamientos, pues no logras la emancipación y eso también bloquea tu parte sexual y por lo tanto va a bloquear el dinero, ¿vale? Porque el tema de hoy es el sexo y el dinero, cómo las dos se relacionan. Así que la clave de todo esto es para empezar a reprogramar, porque recuerda que estamos en gestión emocional para ir reprogramando todo eso. Cuando tú estás en el acto sexual, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Ya sabemos qué es lo que estás haciendo, pero ¿dónde está la mente? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque si no hay una coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces, allí hay un bloqueo. Y la única forma de que vayas reprogramando es que te autoobserves. Cuando estés allí, autoobsérvate. ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está la emoción? Porque si yo tengo mi pensamiento en todo lo que tengo que hacer o de que hay deudas que pagar y me pongo a pensar más bien, ¿qué se piensa que vamos a tener sexo teniendo tantas cosas que pagar? Todo eso son programas inconscientes que hay que observar para reprogramar, ¿vale? Porque la clave de esto es el dar. Cuando tú eres capaz de darle al otro una satisfacción, y estás por satisfacer al otro, estás dando. Y en el momento en que tú das, entonces tú recibes, porque te vuelves canal. Es como decir, ya tú lo tienes todo. Entonces, si ya lo tienes todo, de lo único que te tienes que preocupar es de dar. Por lo tanto, yo procuro que la otra persona se sienta bien, procuro satisfacer al otro, y en ese dar y en ese satisfacer al otro, pues la energía me va a proveer a mí automáticamente. Y si logras hacer eso en ese acto, en ese momento, lo vas a hacer en todo lo demás en tu vida. Y te vas a dar cuenta de que lo único que tienes es, el hombre más que todo, revisar el dar. Porque como lo dice Napoleón Hill, el hombre se acrecienta en riquezas cuando da, cuando es un dador alegre, porque es canal para satisfacer. Es canal para repartir abundancia. Por lo tanto, el hombre lo que tiene que estar pendiente es de revisar el dar. ¿Dónde no estoy dando? ¿A quién no le estoy dando? ¿Dónde me estoy reprimiendo el dar? ¿Dónde no estoy fluyendo en el dar con tranquilidad? Para que pueda ir reprogramando esa parte. Porque el masculino es proveedor por naturaleza. La mujer es receptora por naturaleza. Por lo tanto, donde tienes que revisar es tu recibir. ¿Cómo te sientes al recibir placer en la cama? ¿Sientes que no lo puedes disfrutar con libertad? ¿Sientes que hay un bloqueo que no te permite pues recibir placer con libertad? Porque si no te permite recibir placer con libertad
en el orgasmo, que el orgasmo pues es algo que se disfruta, pero aún así no lo estás disfrutando, entonces todo lo demás en tu vida también está cerrado al placer y a la abundancia. Porque tú misma te estás bloqueando el recibir, el disfrutar, el placer de sentir. El dinero es placer, es satisfacción. Todo lo demás en la vida que quieres es placer y satisfacción. Si te bloqueas en el acto sexual, al recibir placer, te vas a bloquear en absolutamente todo en tu vida, como un fractal, ¿vale? Así que es para ir observando e ir reprogramando dónde están esos bloqueos, en el recibir o en el dar, o en ambos, ¿vale? Eso era la información que te tenía para el día de hoy, donde hablamos del sexo y el dinero y cómo los programas inconscientes pueden estar allí metidos, que vienen del núcleo familiar en el proceso de emancipación, ¿sí? Ese impulso sexual que nos lleva a emanciparnos, a conocernos, a ver qué tanto valor nos damos, qué tanto nos conocemos, qué tanto nos amamos, porque a partir de allí también vamos a tener como reflejo esa experiencia y todas las demás en nuestra vida. Así que gracias por estar aquí. Recuerda que todos los miércoles a las 7 p.m. hora Costa Rica nos estamos conectando para un live de gestión emocional.